entrevista del día de hoy, la cual va a ser guiada por la representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la abogada Blanca Izaguirre, y llamamos al abogado José Luis Arévalo Sandoval. Bienvenido, abogado Arévalo Sandoval. La entrevista la va a guiar la abogada Blanca Izaguirre. Va a tener 3 minutos para hacer su presentación personal sobre su trayectoria profesional y de vida. Posteriormente, 5 preguntas de las 3 urnas que usted tiene enfrente. De la urna número 1 va a extraer un papel, se lo entregará a la abogada Izaguirre sobre su trayectoria profesional e integridad personal, y posteriormente va a pasar a la urna 2, va a extraer 2 papeles sobre ética profesional. La abogada Izaguirre realizará las interrogantes. Una vez concluida esa etapa, pasa a la urna número 3 sobre posiciones jurídicas. Finalizadas las 5 preguntas, los miembros de la Junta Nominadora realizarán las preguntas que estimen pertinentes. La entrevista dura 30 minutos. Buenos días, abogado José Luis Arévalo Sandoval. Bienvenido y muchas felicitaciones por haber llegado a esta etapa del proceso. El mejor de los éxitos. Comenzamos entonces siguiendo el procedimiento que ya el abogado Solórzano lo explicó. Tiene 3 minutos para su autopresentación. Quede en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, abogada Izaguirre. Buenos días, honorable Junta Nominadora. Mi nombre es José Luis Arévalo Sandoval. Soy hijo de doña Raquel Sandoval y don Hermosendo Arévalo Oso. Ambos ya fallecieron. Tengo 54 años de edad y radico en la ciudad de Comayagua, en mi querida ciudad de Comayagua. Me he desempeñado en los cargos en el Poder Judicial. Ingresé al Poder Judicial como juez de paz del municipio de Cabo Largo. Posteriormente me trasladaron al juzgado de paz de Comayagua. Allí me ascendieron a juez de letra, juez primero de letra. Posteriormente me trasladaron para acá, para Tegucigalpa, como juez primero de letras. Y luego se me trasladó al juzgado de San Pedro Sula como juez segundo de letras. Y luego fui juez de letras en la ciudad de La Paz. Con el tiempo se me nombró magistrado suplente de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua. Y desde en el 2004 se me autorizó el notariado. Y desde el 2005, del 2 de enero del 2005, tengo mi notaría en la ciudad de Comayagua, donde se autorizo contratos de escritura y me dedico a la procuración, más a la procuración en el área civil. Más o menos esa ha sido mi carrera profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces procedemos, abogado, a tomar una pregunta de la primera urna, me la trae y la leemos. Muchas gracias. ¿Por qué considera que cuenta con los requisitos de idoneidad para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Y si me permite, le repito la pregunta. Muy bien, abogado, muchas gracias. ¿Por qué considera que cuenta con los requisitos de idoneidad para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Se dice por ahí, abogada Izaguirre, zapatero es tu zapato. Pues, al juzgado. Una de mis vocaciones, Junta Nominadora, es ser juez. Me desempeñé con mucha vocación y con mucho amor en la actividad jurisdiccional. Y creyendo que, oigan bien ustedes, juez no es para cualquiera, porque el juez no es una simple chamba para poder sobrevivir. Ahí se deciden intereses, a veces se decide hasta la vida de una persona, porque la libertad de una persona es
prácticamente la vida, señora. ¿Cuántas veces a mí me tocó abrir los expedientes y con lo que estaba ahí resolver y condenar a una persona? Entonces, de todo esto voy a seguir, de todo el tiempo que yo fui juez de letras, juez de paz, magistrado de la Corte de Apelaciones y ahora ejerciendo la Procuración, siento que tengo esa idoneidad, esa conexión persona al puesto para desempeñar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y modesta parte, abogada, creo que me lo merezco, porque son muchos años donde yo he trabajado, aún más, y los que aquí son abogados saben muy bien, aún más, hasta peleando con jueces corruptos en Honduras. Por eso siento que ya es mi tiempo a estos 54 años de edad y con todos estos recorridos de experiencia que tengo, siento que caso bien para ese cargo de magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Ahora procedemos a una, dos preguntas, por favor. Gracias, abogado. Primera pregunta. ¿Qué mecanismos legales existen para que el juez pueda denunciar la perturbación a su independencia judicial? Le repito. ¿Quiere que repita la pregunta o...? Por favor. Ok. ¿Qué mecanismos legales existen para que el juez pueda denunciar la perturbación a su independencia judicial? Sí. Bueno, yo creo que tenemos mecanismos internos y mecanismos externos. Durante yo fui juez, yo nunca fui presionado, nunca se me ofreció dinero, eso es mentira, porque yo sentía que me di a respetar, porque el juez tiene que darse a respetar. Jamás a un juez que lo conoce en su actitud, su comportamiento, le va a estar ofreciendo. Entonces, pero dado el caso de que a uno le están queriendo lacerar la independencia como juez, para eso existe la fiscalía, para eso existe el mismo Corte Suprema de Justicia, porque la excepción es el mal juez, el mal funcionario, y la regla general es que sí hay jueces buenos y sí hay funcionarios buenos, la regla general. Entonces, abogado y seguridad, junta nominadora, denunciar, díganlo, expréselo, y estoy seguro que un juez que se sienta cohibido en su independencia como juez, le van a escuchar. Ahora, el otro mecanismo, ese fuero íntimo que uno tiene, ser valiente, porque como le decía ahora, no se trata simplemente de una chamba. A la hora de la hora, uno de juez no debe de estar pensando si que no lo hago porque me van a quitar o vas a ver, no, uno tiene que ser valiente. Si no es chamba, es vocación. Y esa independencia, y ese valor y esa fuerza que uno tiene como juez, la debe reflejar para tener esa independencia y utilizar los mecanismos que sean necesarios para poner su lugar a aquellos que no respetan la dignidad del juez. Muchas gracias. La segunda pregunta. ¿Considera usted que un juez puede ser accionista o directivo de una sociedad mercantil? No, definitivamente no. Lo mejor es que un juez se dedique a esa actividad, a juez, porque cuando nosotros sabemos bien, y los que somos abogados sabemos bien, si yo soy accionista de una empresa y soy magistrado y soy juez, y llega alguien de esa empresa que también soy parte, aunque de forma indirecta, porque aquí sabemos los testaferros, no voy a actuar correctamente. Por eso es que usted se fija, el juez trabaja exclusivamente para el Poder Judicial. Solamente le dicen usted puede trabajar en la docencia, pero debe ser exclusivo. Por eso, para que no haya esa dependencia, no haya ese interés directo o indirecto a la hora de tomar decisiones y no digamos en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Las últimas dos preguntas, ahora por favor, de la tercera tómbola. Recuerden que tienen 3 minutos por pregunta, así que si quisiera ampliar y hacer uso de los 3 minutos, Siéntese en la libertad de hacerlo. Díganme. Yo soy bien práctico para contestar.
Así veo. Pregunta número 1 de la última tómbola. ¿Cuál es su opinión sobre... abogado, disculpe, si necesita que le repita la pregunta me dice para no repetirla innecesariamente. ¿Cuál es su opinión sobre la inconstitucionalidad de la Constitución? Es decir, aquellas reformas constitucionales que posteriormente se declaran inconstitucionales. ¿Necesita que le repita la pregunta? Muchas gracias. Leyendo este artículo de la Constitución de la República que habla sobre las sedes, miren la barbaridad que hicieron. Pero está en la Constitución. Y entonces hay que declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. Yo creo que tiene que proceder en ese caso. Y traigo colación para darle explicarla. Si ustedes se fijan ahí, lo trataron de arreglar simplemente del artículo ahorita. Pero es como raro ese artículo donde dice que pueden ir a las sedes, pero también tiene que haber un plebiscito en la zona donde hay mucha población, y donde no hay población pues no es necesario el plebiscito, que el Congreso va. ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué a la hora de si presenta un recurso de constitucionalidad va a haber una inconstitucionalidad de la Constitución? Yo digo, abogada de Zaguirre, que ahí es un vulgar crimen que han cometido contra todos nosotros, y como tal se debe de tratar. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Ha hecho algo la Fiscalía sobre esto que han hecho? ¿Quiénes hicieron esto? ¿Quiénes hicieron todo este daño? Óigame, escuchen los medios de comunicación, que nosotros estamos a punto de ser demandados como Estado. Nosotros, el pueblo, hoy hemos demandado, y a saber cuánta cantidad de dinero se le va a tener que pagar a estas empresas. Esa es mi opinión, abogado. Muchas gracias. La última pregunta de las tómbolas. ¿Qué consideraciones le merece el control de constitucionalidad sobre las suspensiones de garantías o estados de excepción? Yo creo que ahorita nosotros, abogada, estamos en la necesidad de la suspensión de garantías. No ha sido tan severo como yo pensé que iba a ser, ¿verdad? Pero a veces creo que también el gobierno central, el Poder Ejecutivo, lo hizo por necesidad, por probar, a ver, probando poco a poco, pero creo que sí es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque hay mucha delincuencia en el país. Gracias. Antes de finalizar su intervención, quisiera saber si algún miembro de la Junta Nominadora tiene preguntas para el abogado Arevalo. Ok, entonces en el orden, la abogada María Elena, abogado Mía, abogado Hugo, licenciado Torres. Tal vez nos ayuden con los micrófonos que están mal. Vamos a pasar al que está bien ahorita. Muchas gracias. Nosotros hemos aperturado un correo electrónico para recibir las preguntas que el pueblo o las organizaciones de sociedad civil o organizaciones sindicales tienen a bien consultar a las personas postulantes. En ese sentido, aquí tenemos una pregunta de varias organizaciones que han podido ser observadores en este proceso desde que iniciamos. Hay una pregunta acá que me gustaría hacérsela. Mencione en su opinión cuál debe ser el rol de la Corte Suprema de Justicia en la defensa de la independencia judicial de todos los jueces y juezas del país que integran el Poder Judicial de Honduras. Muchas gracias, doctora. El rol, como decía al inicio, doctora Salión, primero de respeto. La nueva Corte Suprema de Justicia debe demostrarse firme. Ustedes lo han hecho. Junta Nominadora firme. Mostrarse firme para que venga ese respeto por parte de la independencia y mantener esa independencia en el recorrido y en todo eso. Voy a usar como ejemplo ustedes mismos, y disculpen que lo estoy utilizando como ejemplo. No sé si ustedes saben la alta credibilidad que ustedes tienen en la población. Escuchen al cardenal, escuchen a la empresa privada, escuchen a la gente pobre, a la gente que más o menos, al profesional. La Junta Nominadora le confía.
¿Y saben por qué yo estoy acá? Por ustedes. Por la forma como lo nombraron usted, abogado Mario. Por la forma como nombraron a los otros, al abogado Waldo. Eso me inspiró confianza, eso me inspiró respeto hacia ustedes. Por la trayectoria del mundo. Tiene que ser la Corte Suprema de Justicia también. Y si tiene esa actitud, doctora Garzón, la Corte, la nueva Corte, crean que nos van a respetar si yo llegase. Gracias, abogado. Sí, gracias, abogado. Miren, mi pregunta va relacionada sobre opinión. Y serían dos básicamente en una, que usted medianamente la tocó, pero sabemos que es una realidad en nuestro país y en el sistema judicial. De llegar a ser magistrado y recibiera hipotéticamente presiones de poder económico o político en el país, ¿cuál sería su posición ética referente a eso y qué acciones haría? ¿Verdad? Porque usted quedó en denunciar, en decir, pero en concreto, ¿qué haría como magistrado del más alto tribunal si tuviera en esa situación? Y lo otro, ¿qué opina de los sistemas regionales del sistema interamericano básicamente en nuestro país y su aplicación a la norma concreta en el sistema hondureño? Bueno, créanme que a mí nadie me va a presionar, ni poder económico ni nada, abogado mía, pero si se atreven, creo que les va a ir muy mal. Yo soy una persona de mucho carácter. ¿Sabe que a mí me llega a mi oficina gente que quiere hacer las cosas como ellos dicen? Y yo les digo, pero es que aquí está la ley. No lo digo yo, lo dice la ley. Ahora, hay que hablar con el Congreso Nacional. Porque si ustedes fijan, ha habido congresos aquí en Honduras que hacen leyes para ciertas personas, para ayudar, para favorecer a ciertas personas. Conmigo no, abogado. Conmigo no va a funcionar ninguna presión. Lastimosamente ninguno de ustedes me conoce, pero los que me conocen en Comayagua saben quién soy yo. Yo soy un hombre de temple, de criterio, firme, y por eso me siento tan alegre de estar aquí, porque me han dicho que voy honesto. Aquí, sin tacha, sin denuncia, sin señalamiento del CNA ni de la DCJ. Aquí estoy. Y firme. Los asuntos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos regionales, yo creo que tienen que forzar ustedes a fortalecerse. Aquí la abogada, que es en la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Es tan importante que en mi presentación, en mi postura de por qué yo quería ser magistrado y para qué quería ser magistrado, yo menciono la importancia de los derechos humanos. En la zona mía, doctora Isaguirre, necesitamos más apoyo, más que lleguen más a los lugares a la gente. Mire, los juzgados de Comayagua, y me van a disculpar los colegas allá porque voy a tener que generalizar, pero ahí hay jueces de baja escala y de alta escala en la zona que violan los derechos humanos, que no respetan por motivaciones de cualquier cosa. Esto es importante, ahora de la oportunidad que estoy aquí frente a su persona, que vea Comayagua, es importante. No sé si les satisfizo mi respuesta, abogado mío. Muchas gracias. Buenos días, abogado. Bueno, es de conocimiento nacional, ¿verdad?, la situación precaria en la que se encuentran los sistemas penitenciarios del país. Entonces, si usted llegase a ser magistrado,
¿Qué medidas cree que se deben adoptar para proteger y promover los derechos de las mujeres y de la población LGTBI que se encuentran privadas de libertad y poder atender sus necesidades específicas? Primicia, abogada. Las personas homosexuales, lesbianas, LGTBI, son personas y como tal se les debe de tratar. Que tienen preferencias sexuales diferentes a la gran mayoría, pues eso es asunto de cada quien. Esas personas que están ahí se les debe dar la protección como Estado. Mire, allá en Comayagua hay un presidio, que usted se acuerda, hace mucho tiempo se quemaron más de 300 personas. Fue algo terrible, un 14 de febrero. Y todavía sigue. Y le quiero agregar algo más. Y esto, abogada en derechos humanos, abogada Isaguirre. Ustedes escucharon una noticia de una muchacha que se suicidó. No aguanto que mi esposo, mi pareja, pero dijo algo terrible, yo sé que eso sucede. Y fui al juzgado y no me ayudaron, y no me atendieron. Mire qué terrible. ¿Sabe qué pasa en Comayagua? Allá tienen en la Fiscalía de Comayagua, que yo lo llamo fiscal colador, pero eso es para nada. Ahí llega la gente y le dice, mire, sucede esto. No es delito. No, pero eso lo digo yo, porque yo fui una vez a primer abogado, pero como no es delito esto. No viene delito, no es delito. Se cerró. Y una persona sumamente pobre. Entonces, abogada, volviendo a la pregunta suya, los mecanismos que debemos de buscar, porque existen, tenemos derechos de la institución de los derechos humanos, tenemos otras instituciones, tenemos juzgados, jueces de garantía, y deben de estar pendientes de esa gente. Y por supuesto que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento posiblemente designado porque haga funciones de presidente o de presidente de la Corte Suprema de Justicia, estar exigiendo que esas personas de esos grupos se les ponga atención, porque a veces los miran como desechos humanos. No debe de ser así. Son personas, sienten. Mire lo que dijo su santidad el Papa Francisco, abogada. Ellos también son, miren, yo me pongo a pensar, una autoridad moral mundial como el Papa Francisco habló de los homosexuales de esta forma, es por algo, no es por cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Waldo? No, licenciado Tomás y después abogado. Gracias. Abogado, ¿qué problemas usted identifica a nivel judicial, en su área de especialidad, en la aplicación de los estándares internacionales en la resolución de conflictos donde se ven afectados los derechos de los pueblos originarios? ¿Y qué propondría usted para mejorar esa aplicación de los dichos estándares? Yo creo que, abogado, disculpe, licenciado Tomás, yo creo que ya es tiempo que la justicia se acerque más a los pueblos, a los municipios. Mire, los juzgados de paz casi no hacen nada, solo bien cosas pequeñas. Yo creo que debemos de empoderar más y darle más atribuciones a los juzgados de paz. Sobre esta cuestión de los pueblos originarios, toda la vida han sido postergados, toda la vida han sido hechos a un lado. Y la Corte Suprema de Justicia, con los instrumentos legales que se tienen, debe prevalecer. Yo estaba mirando una noticia recientemente de personas de La Paz, de la zona de La Paz, donde no se les ha atendido, donde ellos no se les voltea a ver sencillamente porque son los inditos. Así se les habla, con esa forma despectiva. Pero también son hondureños con todos los derechos y gente que tienen años y años de poseer tierra y que han sido despojadas de sus tierras. Entonces, creo que la Corte Suprema de Justicia, con todos los mecanismos que tiene y con todo el poderío que tiene, debe también de voltear a ver esas personas y esos grupos vulnerables del país.
comience, disculpe, después del abogado Waldo, el abogado Urquía, y no sé si alguien más, y el licenciado Jorge. Tuvo suerte, mire toda la nota. Muchas gracias, abogada. Abogado Arévalo, quiero pedirle su criterio, no una posición jurídica, todavía. Hay una sentencia que permitió la reelección del presidente anterior y hay un artículo que habla de la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. ¿Qué opinión le merece? ¿Hay contradicción entre lo uno y lo otro? Particularmente una pregunta así, directa. Mira, la reelección presidencial es ilegal, abogado Blanco. Eso nunca se debió de dar. Y usted sabe lo que sucedió para que se autorizara esa cuestión. Estaban unos magistrados y pusieron a otro. Que después, tristemente, abogado, no sé si era cierto, que dicen que uno de esos magistrados después lo nombraron embajador en el país. Nada. Te fijas la modalidad. Es donde hay que ver a la Honduras. Se imagina el daño que nos hacen a nosotros como hondureños este tipo de decisiones. La reelección no se puede en Honduras porque la Constitución de la República así lo dice. Dice, prometo ser fiel a la República. Así dicen los funcionarios, hasta el presidente de la República o presidenta de la República. Fiel, fidelidad. Y a renglón seguido dice, y prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Y qué es lo que hacen aquí los funcionarios, sobre todo de alto rango? Violan la Constitución porque no me gusta cómo está la Constitución. Y como yo soy el que manda, y como yo soy el que decido, y como aquí nunca me hacen nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. La reelección presidencial de Eduardo Waldo es inconstitucional. Y si usted me está escuchando, la Fiscalía del Estado, la pregunta es, ¿qué hicieron? Porque no solamente, mire, todo esto es un engranaje, no solamente el Poder Judicial, está la Fiscalía, están otras instituciones que deben de funcionar. Ese es mi criterio, abogado. Muchas gracias. ¿Qué? Muchas gracias. En esa misma línea del abogado Waldo y en la coyuntura actual, que desde mi perspectiva es una coyuntura de transición democrática y de reconstrucción del Estado de Derecho, luego de todos los acontecimientos que han venido ocurriendo desde 2009 para acá, ¿cuáles cree usted que deben de ser las condiciones o cualidades fundamentales, más allá de lo técnico jurídico, del magistrado que va a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia, y cuál el papel de la Corte Suprema de Justicia como poder del Estado en ese marco de transición y de reconstrucción del Estado de Derecho? Explíqueme más la pregunta porque no se la entendí bien. ¿Cuál debería ser las cualidades o condiciones que debe tener un magistrado de la nueva Corte Suprema de Justicia, más allá de los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios y de compromiso con el proceso de transición democrática y de reconstrucción del Estado de Derecho, vulnerado en los últimos años, casi llevado a su mínima expresión, y del Poder Judicial en ese marco de fortalecimiento y de la democracia y de reconstrucción del Estado de Derecho? ¿Qué papel debe jugar el Poder Judicial? Mire, más que todo debería tener ese papel el Poder Legislativo. Usted sabe, abogado Mario Urquía, que la Corte Suprema le dicen, estas son las leyes, aplícalas. ¿Quién las hizo? El Poder Legislativo. Claro, el Poder Judicial puede tener participación. De repente, abogado Mario, el Poder Judicial en ese momento, esa Corte Suprema de Justicia en ese momento, pues hablar con la Junta Directiva del Congreso Nacional y con los diputados, para que se den las condiciones de esta transición democrática y para que todo vuelva a su normalidad, y si hay que cobrar daños por los daños que hicieron, que se cobren. En esos términos así generales que le puedo contestar, pero más siento que esta pregunta, abogado Mario, la podría contestar de la mejor manera el Poder Legislativo. Licenciado Hernández.
así, ¿verdad? Gracias, abogado José Luis, bienvenido. Como hemos perdido el Estado de Derecho, yo represento al sector trabajador aquí en la Junta Nominadora. Quiero consultarle y voy a trasladarle una pregunta que un trabajador de las comunicaciones me pidió que la hiciera a uno de los postulantes, autopostulantes. Yo lo escogí a usted para hacerlo. Bien, muchas gracias. Y lo escojo porque lo escucho la firmeza que trae. Con esa misma firmeza de llegar al magistrado, quiero que nos ayude. Claro. Traslado la posición de los comunicadores, de uno de ellos. Me dice, ¿qué haría o cómo pueden hacer para que las sentencias ya firmes de la Corte Suprema de Justicia se puedan cumplir? Y me decía, en San Pedro hay un medio de comunicación escrito que está sentenciado y no cumple una sentencia, no paga los derechos a los trabajadores. ¿Qué haría como magistrado para que se cumplan? Porque hay muchísimas sentencias en la municipalidad, en todos lados, pero no quieren cumplir y ya es sentencia firme en la Corte. ¿Qué hacer? Porque son los trabajadores los que están sufriendo, su familia, y hay muchísimo que hacer para que cumplan. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué haría usted, señor magistrado? El problema está en que los procedimientos, cuando usted consigue un título ejecutivo llamado sentencia definitiva en la gerencia, viene la otra, la ejecución, y hay todo un procedimiento para cobrar estas cuestiones. A veces es fácil, porque el patrón nos dice, me ganaste, aquí está tu dinero y te vas, ya todo. Si quieres negociar, te voy a pagar en parte, y el trabajador acepta y se logra. Pero hay patronos que no quieren pagar, por cualquier razón. Entonces hay todo un procedimiento, todo se va dilatando. Yo diría que en este caso el Poder Legislativo debería definir, si hay una sentencia firme, pague ya, y no esté dando tanta vuelta, porque por eso usted ya tuvo un juicio ordinario donde se definió que usted tenía que pagar prestación. Ahora, dice el licenciado Armendariz que hay un problema también, sobre todo con la empresa privada pequeña, que no tiene a veces ni siquiera dónde pagar. En la materia civil hay mucha gente que fue condenada a pagar, pero la que no tiene nada, ¿cómo va a cobrar? Le voy a contar, a mí me llegó una vez en mi oficina un caso de unos vigilantes. ¿Qué hizo el patrón, el dueño de la empresa de vigilancia? Cerró y se fue. Y no les pagó, y ellos fueron a cobrar. O sea, que hubo sentencia para que pagara, pero no existía la empresa. Entonces, hay que buscar también un mecanismo desde el gobierno, porque el gobierno es como el balance, capital, trabajador, y el gobierno tutelar esos derechos tanto del capital como del trabajo. Entonces, respondiendo concretamente a su pregunta, creo que necesitamos reformar entonces la ley. Que en la parte ejecutiva no se dé tanta vuelta, no se dé tanto trámite, y que inmediatamente sea requerido de pago a esa persona y pague. Y no se le va a atender ningún amparo, no se le va a atender nada, sino que pague. Y si no, le rematen bienes. Compañeros, ¿alguien más? No, estamos bien. Entonces, Disculpa. Revisando los informes de país emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace mención de un programa que existió, el programa Guardianes de la Patria. El actual y los últimos 3-4 gobiernos han utilizado la figura de niños. ¿De qué? De niños y niñas con indumentaria militar y policial. A su criterio, eso vulnera los derechos y guarda el interés superior del menor, el hecho que desde el Estado se utilice ese tipo de publicidad. ¿Esa publicidad que a quién lleva? Habría que preguntarle al gobierno. Bueno, no sé, habría que si es una finalidad buena, pues estaría bueno, pero si tiene una finalidad bélica, definitivamente está vulnerando al niño. Si usted vea, vivimos nosotros ahorita en una época, de una sociedad de tanto odio, que
que lo transmiten los periodistas. Transmiten aquel odio, y odio, y odio, y odio. Tanto así que los países están divididos. Si no vean las elecciones como hay en América Latina, porque la estrategia es esa, odio. Entonces, abogados, si están utilizando eso para llevar odio y para inculcar odio desde la niñez, creo que están muy malos, pero le pregunto, ¿cuál es la finalidad? Si es una finalidad como jugando, como, pues, posiblemente, pues yo decía cuando estaba pequeño que yo quería ser abogado y soy abogado. Otros dicen que quería ser ingeniero, pues soy un ingeniero. Otros dicen que quería ser militar y yo tengo un amigo que es coronel. Entonces, no, habría que ver la finalidad, abogado. ¿Alguien más? ¿Compañeros? ¿No? Finalizamos, abogado Arevalo, muchísimas gracias por su participación, por su puntualidad además, y el mayor de los éxitos en lo que queda del proceso. Solo permítame, quiero nada más felicitarlos, sino que también agradecerles por lo que han hecho, por lo que han estado haciendo. Son excelentes ciudadanos. Y viene una etapa para ustedes que seguramente va a ser de mucha presión, y don Olma, que tiene tanta experiencia en esto, lo sabe. No se vayan a acordar, porque el pueblo hondureño los estamos mirando a todos ustedes, y hasta ahorita van muy bien. Excelente, los felicito, les agradezco por todo lo que están haciendo por nuestro país. Yo creo que ellos se merecen un aplauso. Muchas gracias.